Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta oportunidad vamos a empezar el desarrollo de la unidad temática número 2. Y para ello les invito a que me acompañen en el desarrollo del tema número 5, el cual comprende básicamente las nociones fundamentales de los signos distintivos de la empresa, así como también la intervención del Estado venezolano en la actividad económica. Así que me voy a permitir compartir pantalla para hacer lo propio. Al efecto, es necesario señalar que, así como nosotros tenemos elementos que permiten particularizarnos unos con otros, igual ocurre con los entes mercantiles. Vale decir, nosotros tenemos como seres humanos, básicamente nuestra cédula de identidad, nuestro nombre y apellido, nuestro ADN. Y en el caso de las empresas también ocurre lo mismo. Ellas tienen elementos que le permiten particularizar de otras empresas o de otros entes mercantiles que tienen el mismo objeto social. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, dado que las empresas tienen lo que se denominan los signos distintivos. Y dentro de estos vale mencionar el nombre, el rótulo y la marca. Vamos a empezar con el nombre. El nombre ha sido considerado por la mayoría de los tratadistas venezolanos como esa identificación subjetiva que permite particularizar a las empresas, es decir, a los entes mercantiles. Pero para poder establecer el nombre, nosotros tenemos que hacer mano de lo que ha establecido el legislador mercantil. Recordemos que todo ello está dentro del Código de Comercio y a razón de esto tenemos que hacer una reflexión de si estamos en presencia de un comerciante individual o si por el contrario estamos en presencia de un comerciante social. Para el caso del comerciante individual, el redactor del Código de Comercio del año 1955 ha dispuesto que aquella persona que no tiene más asociados, sino él solo, en la ejecución de la actividad y la responsabilidad, y que obviamente está explotando un fondo de comercio o mercantil, inexorablemente tiene que emplear como firma o razón de comercio su apellido con o sin el nombre y no puede agregar ningún elemento que haga presuponer la existencia de otra persona. Ejemplo clásico, Pedro de los Pelotes, variedades La Grande. Fíjense que en este caso estamos señalando el nombre de quien regenta ese fondo de comercio, es decir, quien tiene la firma personal. Y agregamos un elemento identificador como variedades La Grande. Pero en ningún momento estamos añadiendo elementos que hagan presuponer la existencia de otras personas. En tanto que para el comerciante social, el redactor del código del año 1955 ha dispuesto unas reglas particulares y al efecto ha señalado según el tipo de sociedad que se trate. Y por ello es necesario que nosotros verifiquemos si estamos en presencia de una sociedad de personas o si por el contrario estamos en presencia de una sociedad de capital. Las sociedades de personas son básicamente aquellas que indefectiblemente requieren de la presencia de personas naturales para su funcionamiento. Y al efecto, nosotros vamos a conseguir dos tipos de sociedades. Están las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita. Las sociedades en nombre colectivo permite la agrupación de varias personas cuya responsabilidad es ilimitada, es solidaria y subsidiaria, lo que quiere decir que si el ente colectivo asume una obligación y no puede honrarla con el patrimonio que posee, cualquiera de los socios tiene que hacer frente a esa obligación, cancelando la misma de manera ilimitada, de forma solidaria y con carácter subsidiario. Lo que quiere señalar la norma es que primero vamos a atacar como acreedores a el patrimonio de este ente societario y posterior a ello podemos atacar a el patrimonio de todos o de alguno de los socios que conforman parte de esta sociedad en nombre colectivo. Pero para poder establecer el signo distintivo de este tipo de sociedad en particular, es necesario respetar la regla dispuesta en el artículo 27 del Código de Comercio. Y al efecto, este artículo dispone que podemos emplear
la usanza de todos los apellidos de los socios que la conforman, o por el contrario, de uno de ellos y agregando la expresión asociados, porque eso nos hace presuponer que no solamente existe una persona, como sea en el caso de la firma personal, sino que existen otras personas que tienen la misma responsabilidad, como en el caso de este tipo de sociedad de personas. Para el segundo de los casos de las sociedades de personas, estamos en presencia de las sociedades en comandita. Y el mismo artículo 27 del Código de Comercio dispone fundamentalmente cuál es la regla que debe ser aplicable. Estas sociedades en comandita establecen la presencia de dos socios, uno que nosotros pudiésemos llamar el socio inversionista y el otro que opera con una responsabilidad muy similar a la que ocurre en las sociedades en nombre colectivo. El socio inversionista va a responder solo por el aporte que él está entregando. Es decir, él lo que va a hacer es inyectar capital para ese tipo societario. En tanto que el otro socio es el que va a responder de manera ilimitada, solidaria y subsidiaria por las obligaciones sociales que va a asumir ese ente societario. Y en ese caso, el nombre que podemos emplear según lo establecido en el Código de Comercio, básicamente en el artículo 27, es solamente el de los socios comanditantes, vale decir, de los socios que tienen una responsabilidad limitada, solidaria y subsidiaria, como que si se tratase de una sociedad en nombre colectivo. Si el inversionista figura dentro de la denominación o razón social de ese tipo societario, él va a asumir la responsabilidad del socio en nombre colectivo, lo que quiere significar que la importancia de poder determinar el nombre de la empresa va a recaer en función de la responsabilidad que van a tener los socios en este tipo societario. Y en el caso de las sociedades de capital, es importante señalar que el Código de Comercio, según lo establece el artículo 202, permite la presencia de nombres de fantasía, tanto para las sociedades anónimas como las sociedades de responsabilidad limitada, lo que hace significar que no nos exige la presencia del apellido de los socios. Nosotros podemos establecer básicamente un nombre que esté o no asociado con el objeto social, pero siempre tenemos que incluir o añadir la expresión. En el caso de las sociedades anónimas, la expresión completa, sociedad anónima o sus siglas SA. Y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, incluir la expresión completa, sociedad de responsabilidad limitada o sus siglas SRL. Ejemplo de esto tenemos, para el caso de las sociedades anónimas, Casa Gourmet, compañía anónima o sociedad anónima. Y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, pudiese ser Vivero La Gran Esperanza, sociedad de responsabilidad limitada. Al momento de que usted esté como futuro emprendedor, dándole el nombre a su empresa, es importantísimo que usted reflexione cómo puede llamar la atención. Y para eso toma en cuenta el marketing. ¿Por qué? Porque en algunos casos nosotros empleamos simplemente el nombre y añadimos las siglas SA, OCA o SRL o CRL. Pero entonces visualice si el nombre que le está dando, ese nombre comercial o denominación comercial para este tipo de sociedades de capitales es atractivo cuando usted utiliza simplemente las siglas de ese tipo societario. A razón de esto, ya tenemos el primer tipo societario que es identificado como el nombre. Y como les dije, es considerado como la identificación subjetiva de la empresa. Como segundo signo distintivo vamos a conseguir el rótulo. El rótulo es concebido como el conjunto de emblemas, dibujos, insignias, enseñas, colores que van a estar en la fachada del establecimiento comercial y que va a permitir que nosotros podamos distinguir ese ente mercantil de otro ente mercantil. Y les traje el ejemplo que está presente en la pantalla. Imaginemos que nosotros estamos
frente a el establecimiento de la empresa embotelladora Coca-Cola. Y nosotros vamos, obviamente, a verificar esa franja roja que está acompañada por las letras blancas, que están un poco curviadas y que expresan la mención Coca-Cola, ofensa de Venezuela. Y esto es lo que permite, obviamente, distinguir a ese establecimiento. En tanto que la marca viene a estar diseñada como el conjunto de colores, insignias, emblemas que van a permitir identificar un producto de los demás productos que genera una empresa o que generan otras empresas que tienen el mismo ramo. Y por eso les vengo a presentar este ejemplo, el signo distintivo, en donde hay diferentes productos de la misma empresa que se llama Coca-Cola FEMSA de Venezuela. Ahí tenemos Fanta, tenemos el Sprite, tenemos Coca, tenemos la Coca-Cola Cero y por si para poco la Coca-Cola original. Entonces, véanse que estos signos distintivos, como el rótulo y la marca, son la identificación objetiva que permite, en todo caso, identificar la empresa en su fachada o en su establecimiento o el conjunto de bienes que puede generar la misma empresa para poderlos distinguir de los mismos bienes que generan o, consecuencialmente, de los bienes que puede generar otra empresa que está dentro del mismo ramo. Importante que ustedes sepan que dentro de nuestra legislación mercantil venezolana existe una ley que se llama la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Propiedad Intelectual que permite ese registro tanto del rótulo como de la marca. Y para la marca son muy severos porque no podemos utilizar colores y algunos aditamentos que han sido establecidos para ciertas organizaciones, como por ejemplo, no podemos utilizar el logo de la Cruz Roja porque ese pertenece a la Cruz Roja. Tampoco podemos hacer la usanza de la bandera de Venezuela para poder emplear alguno de los productos, salvo que sea una marca registrada. Pero por lo demás, esos elementos ya pertenecen a la idiosincrasia de la República y no pueden ser empleados para determinar o para identificar o para particularizar algunas marcas, salvo, como les dije, las marcas de procedencia, que permite establecerse el color del uso de la bandera para identificar el lugar de procedencia de la misma. Así las cosas, fíjense que hemos en este momento revisado los 3 signos distintivos con los que debe contar la empresa. El primero de ellos, el nombre, el segundo de ellos, el rótulo y, por si fuera poco, la marca. Y dijimos algunos elementos que debe contener la marca y también hicimos expresión obligatoria de la ley que lo regula. Ahora bien, en cuanto a la intervención del Estado venezolano en la actividad económica, tenemos que hacer mano del texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que desde el año 1999 ha transformado el régimen de intervención. De hecho, el doctor Bruder Carías ha establecido que el modelo económico venezolano, con el arribo de la Constitución del año 1999, está basado tanto en la iniciativa privada como en la libertad económica y por si fuera poco, con un intervencionismo por parte del Estado. Un intervencionismo un tanto mitigado, pero intervencionismo como tal. La iniciativa privada permite, en todo caso, que cualquier persona que quiera crear una empresa lo pueda hacer, sin más limitaciones que las que establezcan la Constitución, las leyes y, por supuesto, los reglamentos. Y esa libertad económica permite que si él quiere explotar cualquier ramo, lo haga, sin más limitaciones que las que establecen las mismas leyes. Esa libertad económica, es importante que ustedes sepan, no es absoluta, puesto que, como les dije, está limitada a lo que establezca la Constitución, las leyes y los reglamentos. Lo que quiere decir que si nosotros queremos montar una empresa que vaya en contravención a lo establecido en la Constitución y en las leyes, obviamente esa empresa no va a prosperar. De hecho, no la vamos a poder registrar. Ejemplo típico, nosotros queremos montar una empresa que se dedique a el tráfico de órganos o, o queremos montar una empresa que se dedique a la compra, venta, distribución y comercialización de heroína, marihuana, cocaína. Obvio que de una vez vamos a tener
una prohibición por parte del registrador mercantil porque no vamos a tener la buena pro del funcionario, ya que estas actividades son atentatorias a lo que establece la Constitución y por si fuera poco, las leyes venezolanas. De la misma manera, es necesario que se señale que la libertad económica tiene también una limitación y esa limitación está dada a los reglamentos, puesto que si en algún reglamento se prohíbe la existencia de una empresa, pues debe ser limitada, debe ser prohibida o debe ser suspendida esa actividad económica. Igualmente debemos señalar que dentro de esa constitucionalización o de ese modelo económico del cual hace referencia el doctor Gruber Carías, es importante señalar que Morles Hernández ha señalado que la libertad económica está basada en el libre acceso al mercado. Este libre acceso al mercado permite que cualquiera de nosotros pueda competir sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Y esta libertad o libre acceso al mercado quiere significar que si nosotros reunimos todos los recaudos, todas las exigencias, todas las formalidades que disponen las leyes, nosotros podamos participar como competidores dentro del mercado, es decir, como oferentes en el mercado. Y tenemos la libertad del ejercicio. La libertad del ejercicio establece que nosotros podemos realizar la actividad bajo las horas que nosotros querramos, bajo los días que nosotros dispongamos. Ojo, no en circunstancias como las actuales, debido a que recordemos que estamos en una situación muy particular, producto de la pandemia del COVID-19. Y en el año 2020, el 13 de marzo de ese mismo año, bajo el decreto 6.519, el Ejecutivo Nacional dictó esa suspensión de laboralidad presencial para un número de empresas, quedando excluidas las que están referidas en el artículo 8 de ese decreto de suspensión de la actividad laboral. Entonces, fíjense, esta libertad de ejercicio en algunos momentos puede quedar un tanto restringida. Y en este caso tenemos el ejemplo típico que estamos viviendo el día de hoy. Sabemos que hay momentos en donde las empresas pueden laborar bajo las semanas flexibles y hay otras que indefectiblemente las empresas no pueden operar de manera presencial. ¿Y qué han hecho? Bueno, han buscado una alternativa y la alternativa no es otra que el trabajo a distancia, que en otras legislaciones como la española se conoce como el teletrabajo, que permite la usanza de las tecnologías de la información y la comunicación para realizar las labores que día a día se llevaban a cabo en las empresas. Ojo, con la usanza de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la libre cesación de la actividad. Nosotros cuando querramos podemos en todo caso decir ya no queremos continuar con esta actividad económica y podemos sin necesidad de pedirle autorización al Estado, cerrar nuestra empresa a través de la cesación de nuestra cualidad de comerciante. Y por supuesto, haciendo lo propio, participando en la cesación ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, así como también haciendo la cesación ante el registro mercantil, para evitar que seamos objeto de sanciones, tanto tributarias como de sanciones mercantiles. Y de la misma manera, esa libertad económica, iniciativa privada, permite el incentivo de la economía popular y la creación de empresas y asociaciones cooperativas, empresas familiares, entre otras. Y todo ello está basado en lo que dispone tanto el artículo 112 como el artículo 118 de nuestra Carta Magna del año 1999. En tanto que el intervencionismo del Estado, tal como lo señala el doctor Gruber Carías, y que está formando parte de esa constitucionalización del derecho privado, establece que
existan algunas prohibiciones a las cuales se tienen que sujetar las empresas. La primera de ellas es la prohibición de monopolio, porque en Venezuela no puede existir de ninguna manera el monopolio. El monopolio es una práctica anticompetitiva que establece que una empresa sea la única que tenga el poder de tener la oferta en un determinado territorio. Y entonces en Venezuela, según lo que establece el artículo 113 de nuestra Carta Magna, esta práctica anticompetitiva es prohibida. De la misma manera, este mismo artículo establece la prohibición de prácticas anticompetitivas como la usura, la cartelización, entre otras prácticas que chocan contra el ejercicio de la libertad económica y de la iniciativa privada. Y otra de las este, de los factores de los cuales hace referencia esa intervención del Estado, básicamente es la exigencia que dispone el artículo 117 de entrega de bienes de excelente calidad, así como de servicios de buena calidad, porque en caso contrario se van a activar todos los mecanismos administrativos necesarios para castigar a aquellas personas que no den pie a la entrega de esos artículos o de los servicios de calidad. Y aquí voy a remitirme a un ejemplo muy puntual. No sé si ustedes recuerdan que hace unos años atrás, seguramente ustedes eran muy jóvenes, pero en Venezuela hubo un problema con un alimento que genera una empresa grande en Venezuela. El alimento es de la empresa Purina. Y ese alimento salió contaminado. En esa oportunidad, muchos de las mascotas que ingirieron ese alimento, pues fatalmente murieron. Y el Estado ordenó a esta empresa Purina de Venezuela que resarciera los daños que había ocasionado producto de ese daño moral que se le ocasionó a los dueños de las mascotas. ¿Por qué? Porque se detectó que no se siguió con los parámetros establecidos para la calidad exigida. ¿Y qué hizo el Estado venezolano? Bueno, el Estado venezolano lo que hizo fue que le exigió a la empresa Purina de Venezuela recoger todos y cada uno de los alimentos que habían sido distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y que además permitiera que aquellos dueños de mascotas que se vieron afectados pudieran ir ante la Federación de Veterinarios de Venezuela para que le hiciera un chequeo a su mascota. Y si ese médico veterinario podía detectar que la enfermedad de la mascota provenía por el envenenamiento de ese perrito, producto de la ingesta de ese producto, y se llevaba el, la bolsa donde estaba el producto, obviamente el Estado iba a castigar a la empresa y tenía esa empresa que responder por los gastos médicos veterinarios que había desembolsado el dueño de ese animalito. Y si fatalmente ocurría la muerte del animalito, el Estado le exigía a esa empresa que tenía que resarcir el daño moral que le estaba ocasionando a el dueño del animalito, entregándole un cachorro de la misma raza. Entonces, fíjense qué fuerte es esta intervención del Estado venezolano en la actividad económica a través del modelo de la intervención que está dispuesto tanto en el artículo 113 y en el 117. Y por eso es que tenemos que decir que el Estado venezolano interviene en la actividad económica, bien como promotor o bien como regulador. Y en todo caso, como promotor incentiva, promueve, alienta a la creación de empresas para que exista esa libertad económica y esa iniciativa privada dentro del territorio nacional. Pero recuerden que el Estado también va a estar vigilando, va a estar
regulando que la actividad que se realice con estos entes sea la correcta. Y si se evidencia que en algún momento o se cae en algún, o alguna práctica anticompetitiva o no se está generando los bienes y servicios de calidad, el Estado va a castigar para devolverle a la ciudadanía, es decir, al ciudadano de pie, la protección que él merece. Así las cosas, les invito a que profundicen más en estos temas a través de lo dispuesto en el Código de Comercio, así como también en la Constitución de la República y un artículo de una revista denominada Heurística que se denomina o se intitula Oportunidades y ventajas mercantiles para la creación de empresas en Venezuela, de esta servidora. Así las cosas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video temático.